Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del podcast. Yo soy Andrés Andrade. Y yo soy Vale Cal, o Valencia Santillán Calderón. Y nada, la verdad estoy muy emocionado por iniciar este podcast junto a Vale. Y me gustaría, creo que la gente va a tener como que la duda de saber por qué el nombre de este podcast. Y me gustaría mucho, Vale, que tú nos explicaras un poco sobre el nombre. Entonces el nombre viene de una frase en inglés, obviamente. Pero outside the box quiere decir fuera de la categoría, fuera de la caja en que te encuentras. Siempre dar ese extra kilómetro de ti. Puede ser en ideas, básicamente en todo lo que tú hagas, es dar lo mejor de ti, algo que te caracteriza, creo que no lo pronuncié bien, pero algo que te caracteriza, ser más especial y ser único en ese sentido. Así que Sin Filtro, que también es parte de nuestro título, básicamente va con eso también. Queremos salir fuera de las categorías sociales y todo lo demás y hablar lo que tenemos que hablar sin filtro. Exacto, la verdad me encanta el nombre y espero que a la gente también le parezca bien. Y nada, creo que el hecho de que estemos aquí ahora y por qué hemos elegido hablar de la muerte como nuestro primer tema de conversación, creo que es un poquito fuerte tal vez tocar el tema justo ahora por la situación en la que estamos pasando. Quizá hay mucha gente que se pregunta, quizás no es el momento para hablar de esto, pero al mismo tiempo creo que es exactamente el momento donde más nos hemos visto en esta posición de pensar en lo vulnerables que somos, o sea, en lo impotentes que tal vez podemos llegar a ser frente a circunstancias como la que estamos pasando ahora, que no podemos controlar para nada. A veces creemos que somos muy libres de hacer lo que queramos, de ir a donde nos dé la gana, pero llega un virus y nos tiene a todos, o a la mayoría, en casa, encerrados. Sí. Y nada, quería, Vale, preguntarte, para ir más ampliando un poco sobre el tema de la muerte. No sé, no sé si está bien hablar desde un punto de vista pues, de cada persona, ¿no? Las diferentes creencias y qué es lo que pensamos o cómo asimilamos el hecho de llegar algún día a morir. No sé, desde tu punto de vista, ¿qué opinas de esto? No sé, yo pienso que como joven siempre pensamos que vamos a vivir para siempre, tenemos el sistema inmune fuerte, o sea, hay manera de salir adelante porque tenemos muchos años en que vivir, tenemos la fuerza y todo lo demás, entonces hasta en el aspecto de fe, uno se vuelve ciego, sinceramente. Yo como cristiana jamás pienso en ese concepto de la muerte por el simple hecho de que hay un versículo en la Biblia donde dice, aunque fueras a morir, si crees en Cristo, tu alma vivirá. Entonces, eso también nos trae problemas por ese sentido, porque hay muchos cristianos que se confían tanto de este falso concepto de que literal siempre vas a vivir, que siempre no te va a pasar absolutamente nada si crees en Dios, y no es así. Es súper importante recordar que literalmente somos carne y hueso. Nos podemos deshacer en segundos y este virus nos está enseñando eso. Personas jóvenes que tal vez tenían un problema de asma cuando eran chiquitos o lo que sea, de repente eso ya les hacen ser de una población vulnerable, que en segundos se desintegra y se acabó la persona. Como en inglés se dice un reality check. Es como que vas en tu lista y literalmente te das cuenta que necesitas revisar lo que es la realidad y darte cuenta de lo que estás ahí. Entonces, aunque creo que la fe y religión nos confundimos con esos conceptos y nos creamos un falso entendimiento de que no nos va a pasar nada, y este año definitivamente nos enseñó que no es para nada así. Y creo que es interesante también analizar esta posición que tenemos, independientemente de nuestra religión o lo que creamos. Nuestra visión ahora sobre la muerte sigue siendo impactante. El hecho de que, por ejemplo, hay un autor que se llama Julian Barnes, que en su último libro, que traducido al español es Nada que temer, él prácticamente habla sobre el miedo que él tiene hacia la muerte, pero desde un punto de vista ateo. O sea, ¿qué tan impactante es para él? Porque él tiene tanatofobia. Tanatofobia es un miedo injustificado, es una fobia hacia la muerte. Y él, desde su punto de vista de pensar tanto en aquello y siendo ateo, es decir, él habla de ese punto y dice, yo tengo mucha envidia por aquellas personas que son creyentes, que creen que después de la muerte existe otra vida o hay algo más. Desde su punto de vista científico, desde su punto de vista ateo, él piensa que cuando una persona muere simplemente dejas de existir, y eso lo hace sentir
muy minúsculo, muy pequeño, muy insignificante en la vida entera. O sea, me refiero a el hecho de saber que vas a vivir X números de años y que vas a morir y que la gente que te conocía también va a morir, te hace reflexionar mucho sobre qué estás haciendo en tu vida. Y ver ahora, obviamente independientemente de qué religión seas o lo que creas, sigue siendo el hecho de que vas a morir impactante. Y creo que la gente está cambiando mucho eso porque, claro, en las redes sociales vemos un montón de cosas, vemos un montón de memes, cosas que nos hacen más insensibles o que le quitan importancia o le restan importancia a los problemas por lo que estamos pasando ahora, como lo del virus, que es una pandemia mundial. Y es interesante ver cómo un grupo de personas plantea el problema con burla, con morbo, con humor, que en cierta manera está un poco bien, no hay que tampoco agobiarnos tanto. Pero por otro lado están las personas que realmente le dan una importancia extremista, o sea, polarizar en ambos sentidos está mal. Tampoco es como que vas a asustarte y no vas a querer, ya crees que la vida se acabó, etcétera. O sea, la posición sería tener cuidado, plantearnos el hecho de que es posible que ya saber que algún día vas a morir y tratar de vivir pensando en que pues tienes que aprovechar tu vida, tu existencia, darle algún significado. Y es interesante cómo pues, prácticamente pasamos de tener esta libertad de salir cuando queramos y llega un virus que nos hace temer salir de casa y estamos aquí pensando tanto en esto que parecía tan lejano y que ahora le puede tocar literalmente a cualquiera, que antes le tocaba a cualquiera, pero que ahora es tan propio, tan cercano y esta duda. Primero, hablando acerca de ese punto del ateo y que admira a los creyentes, no es la primera vez que yo escucho ese comentario, la verdad. Hay un gringo acá que habla acerca de lo que es el ateísmo y él básicamente dice que por alguna razón te necesitas esforzar mucho más en no creer en nada que tener confianza plena de que algo más allá existe. Entonces me parece chévere cómo va en conjunto con lo que dijo el autor que dices. Veo que los tiempos sí han cambiado, las personas por alguna razón no se dan cuenta lo drástico que se ha cambiado. Igual sigue el hecho de que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Veo el paralelo de cómo las cosas fueron pasando desde la perspectiva en Italia, en España, en Ecuador. Por alguna razón creo que en Europa se dieron cuenta como que, ¿saben qué, chicos? Parece que sí, la cosa está seria aquí. Y en Ecuador, por alguna razón, muchas personas que veo en las redes sociales, que veo en publicaciones en Instagram, todavía no se dan cuenta de la seriedad. Y yo en 1.000.000 de años jamás hubiera pensado que Ecuador iba a tener unas cifras tan altas de contagiados y muertos. Más difícil de asimilar a la realidad, creo yo. Decir, jamás hubiera pensado que está pasando en Ecuador, punto final, no está pasando. Y entonces prefiero ignorar el problema, prefiero no hacer caso, prefiero tratar de asimilar la vida como si estuvieran en condiciones normales y por ende tenemos problemas y creo que extendieron el estado de excepción, ¿no? Por mucho tiempo creo también la sociedad se ha enfocado tanto en las películas, en las ilusiones de ser rico súper rápido, de ser influencer, de que todo es color de rosas, que nos olvidamos de este tema de la muerte, que no podemos asimilar a la realidad, a la cruda realidad de lo que es hasta que nos toque. O sea, ¿por qué esperar hasta que eso nos llegue? ¿Me entiendes? Entonces, en eso estoy pensando en estos momentos. Creo que tienes muchísima razón con eso y es que creemos que somos tan libres que podemos hacer cualquier cosa, lo que se nos dé la gana, pero en realidad solo podemos hacer lo que está físicamente permitido, se podría decir, o legalmente permitido. Hay un autor que no recuerdo bien su nombre que prácticamente decía que las personas no somos libres como creemos físicamente, o sea, ni siquiera físicamente somos libres porque tú puedes ir a prisión, puedes accidentarte y quedarte postrado y realmente no eres libre de elegir a dónde o hacia dónde ir. El único lugar o el único estado en el que realmente eres libre es en tu intelecto, porque puedes estar en una prisión y estar imaginando o pensando en lo que se te dé la gana. Entonces, yo creo que el hecho mismo de poder pensar ya es un privilegio bastante grande y poder ser pues libres en este aspecto, así que creo que no hay nada mejor que enfocarnos en esta libertad. Y ahora ves cómo somos tan vulnerables y este virus nos tiene sin esta libertad física que tanto creíamos y alardeaba nuestra generación de tener. La verdad es que yo creo totalmente en eso. Creo que es todo basado en la generación. Entonces nos explican acá que los baby boomers dañaron el mundo, ¿ok? Los baby boomers dañaron el sistema económico y todo lo demás, porque en los 40 había tanta guerra, Segunda Guerra Mundial, que vino de como
4 años o 5 años después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una guerra mundial, tenemos déficit, tenemos prácticamente una gran población de la Tierra se desapareció en guerra, en desastres, en bombas nucleares, en nueva tecnología que dañó la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo entero tuvo que averiguar qué se iba a hacer en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, les pusieron a trabajar en fábricas, les pusieron a trabajar a las mujeres, porque las mujeres ya tenían derecho de trabajar. Afroamericanos aquí lograron empezar a trabajar también. O sea, todo el mundo se volvió productivo. ¿Por qué? Porque los mayores estaban en la guerra. Entonces viene la época de los 60. Los 60 todos están peleando por los derechos de los seres humanos, porque ya, o sea, se acostumbraron tanto en explotar a su gente para volver a subir la productividad que se olvidaron del derecho del ser humano. Entonces tenemos eso, pero ya las personas que nacieron en esa época, en los 60, nacieron con padres disciplinados a sufrir y no demostrar sus emociones, a trabajar. ¿Y qué pasa? Que los baby boomers que nacieron en los 60, en los últimos de los años 50, 60, tuvieron sus hijos después, ¿no? Porque decidieron esperar y tener sus hijos mucho después. Entonces en los 80s, 90s tuvieron sus hijos. Esta generación no quiso criar a sus hijos de la misma manera que ellos fueron criados. Punto final. No quisieron. Quisieron que nosotros tengamos todas las comodidades del mundo. Quisieran que nosotros, así sea ir a un parque o a esto como el Parque Kazama, que veo que tienen como juegos y todo eso. Todas estas nuevas innovaciones empezaron a salir, y peor ahora. Entonces todo lo que nosotros sabemos no es nuestra culpa, por último, es la influencia que tuvieron nuestros papás al no criar a sus hijos de la manera que ellos entendieron. Nosotros crecimos pensando de que sí tenemos disciplina, pero más que eso tenemos derecho y merecemos tener entretenimiento en nuestra vida. Y eso, la verdad, nos cegó de la realidad de lo que se está viviendo. Pucha, por eso creo que nos dicen la generación más vaga, en fin. Wow, no sabía esa historia tan, o sea, ese acto histórico que impactó en nuestra manera de ver las cosas ahora, y tiene muchísimo sentido. O sea, el hecho de que nuestros padres busquen darnos tantas comodidades y que hoy en día hay tantas comodidades realmente, nos vuelven distantes sobre ese sentido de reflexión, ¿verdad? Y es increíble. Y bueno, ahora nuestra generación tan distante con esa realidad, con esa verdad sobre puedes morir, puedes dejar de existir. Ahora le ha tocado esta pandemia que está terrible y nos ha obligado a poner los pies en la tierra y ver que realmente es posible, que somos vulnerables, que no somos tan libres como habíamos pensado que éramos. Hace mucho sentido conectar ese punto con este de aquí, porque date cuenta que nuestros papás, por lo menos los míos y los papás de las personas de mi edad, me dicen que los papás se pasan quejándose que cuando yo tenía tu edad a mí no me dejaron hacer eso, pero yo sí te dejo. Y va lo mismo. Creo que por esos permisos que nos dieron y todo lo demás para aprender por nuestra propia voluntad nos hizo decir yo sí puedo aprender solito, yo no necesito a nadie. Y obviamente eso es un poco exagerado, pero las habilidades que yo adquiero es por mi propia voluntad, es por mi propia fuerza, mi propio intelecto, y realmente no. Todo es aprendido, todo compartimos, todos aprendemos de cada uno, de cada situación. Y mucho más hay que, ¿cómo diría? Hay que apreciar, entender ese privilegio de libertad que tenemos, que las personas de nuestra generación en los 80s, por ejemplo, en Serbia no tenían. Las personas latinas en Estados Unidos, por ejemplo, no tenían. Vemos nuevas innovaciones que se están creando justo porque el intelecto es libertad. Vemos como muchas personas están haciendo su propio negocio con máscaras, por ejemplo, o vendiendo pinturas por eBay. O sea, ves ese concepto que tú dices. Por más que no haya libertad física, las personas se motivan y ya no están usando esa energía que usarían para hacer algo físicamente o explorar, sino están tratando de usar todo lo que tienen en la bodega de su cerebro para crear algo ahorita. Exacto. Y creo que de plano, cada vez que existe un problema, una catástrofe o un inconveniente, las personas siempre encuentran la manera de sacarle un provecho a estas dificultades. Entonces está genial, me parece súper chévere. Que seamos capaces de buscar, de arañar entre los problemas y sacarle algún provecho, un beneficio. Y me encanta ver cómo la gente bueno, entre comillas, de lo malo, está estupendo. Obliga, exacto, y te inspira.
Bueno, para concluir este episodio, vale, ¿cómo podríamos definir el impacto que tiene la muerte, no sé, en nuestra generación? La única manera que lo puedo escribir es con esa frase. It's a reality check. Literalmente nos obligó a revisar lo que estamos pensando, cuál es nuestra percepción de la vida. Nos hizo entender cuáles son las prioridades, nuestros valores, lo que realmente importa en nuestro diario vivir y lo que nos hace falta. Creo que la muerte literalmente nos obligó a pensar en todo esto y más, especialmente en amar de nuevo, perdonar y todos estos conceptos que tal vez parecían muy cursis en algún momento. De repente la muerte en estos días de COVID-19 nos hizo entender que, ¿sabe qué? No, es muy importante y hay que modificar el estilo de vida para seguir adelante y apreciar esos conceptos de nuevo. Espero que les haya gustado este primer episodio de Outside the Box sin filtro. Perfecto. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Hasta el próximo episodio.